Hay un momento en la vida de todo hombre cuando se da cuenta de que está encadenado, no a paredes de piedra, sino a emociones que lo controlan. Miedo a perder, ansiedad por el futuro, rabia por el pasado, apego a personas que ya no lo valoran. Vive atrapado en sentimientos que no lo dejan avanzar. El mundo moderno no te destruye con armas, te destruye con tus propias emociones. Y el hombre que no puede dominar lo que siente, pierde la guerra antes de que comience. Maquiavelo comprendió esto hace siglos, mucho antes de la psicología moderna. Observó cómo los gobernantes caían, no por falta de recursos, sino por debilidad emocional. Un líder que se aferra demasiado a sus aliados termina traicionado. Uno que teme demasiado a sus enemigos termina paralizado. El que ama ciegamente su poder lo pierde al primer golpe. La emoción descontrolada es el veneno silencioso del liderazgo y también de tu vida, porque el desapego emocional no es frialdad, no es convertirte en piedra, es algo mucho más peligroso y poderoso. Es la capacidad de sentir sin ser esclavo de lo que sientes, es amar sin depender, es actuar sin que el miedo decida por ti, es soltar sin destruirte. Los maestros de la historia entendieron esto. Los hombres que cambiaron el mundo no fueron los más apasionados, fueron los más calculadores, aquellos que podían separar emoción de decisión, sentimiento de estrategia. La mayoría de la gente nunca aprende esta habilidad. Viven reactivos, esclavos de cada sensación que cruza por su mente. Se enamoran y pierden su identidad. Se enojan y arruinan relaciones. Se preocupan y paralizan su progreso. Confunden intensidad emocional con autenticidad. Creen que sentir más es vivir más. Pero Maquiavelo sabía la verdad. El que siente demasiado piensa muy poco. Puedes verlo en todas partes. Hombres destruidos porque no pudieron soltar a alguien que ya no estaba. Empresarios arruinados porque su orgullo no les permitió retirarse a tiempo. Guerreros derrotados porque su ira los cegó en el campo de batalla. La emoción sin control no es pasión. Es debilidad disfrazada de intensidad. Y el mundo se aprovecha de ella. Tus enemigos conocen tus apegos. Saben qué te duele, qué te asusta, qué te hace reaccionar. Y usan eso para manipularte. Cada vez que defiendes algo con demasiada emoción, revelas dónde eres vulnerable. Cada vez que reaccionas con furia o desesperación, pierdes el control de la situación. Maquiavelo escribió que un príncipe debe parecer compasivo, pero nunca serlo en exceso. Debe inspirar lealtad, pero nunca depender de ella, porque el apego emocional convierte el poder en prisión. Te vuelve predecible, te hace débil. El desapego emocional es el escudo invisible de los poderosos. No significa que no sientan, significa que no permiten que lo que sienten los gobierne. Procesan, observan y luego eligen cómo actuar. No son víctimas de sus emociones, son arquitectos de sus respuestas. Y esa diferencia, tan sutil en apariencia, es lo que separa a los que conquistan de los que son conquistados. Este video trata sobre eso, sobre cómo construir fortaleza mental a través del desapego. Cómo proteger tu paz sin volarte insensible, cómo amar sin depender, cómo luchar sin odiar, cómo soltar sin rendirte. Aprenderás a pensar como estratega emocional, a identificar qué apegos te debilitan, a transformar vulnerabilidad en ventaja y a hacer que tu mente sea tan estable que ninguna tormenta externa la pueda mover. Porque en un mundo diseñado para hacerte reaccionar, el que domina sus emociones es el que controla su destino. Comencemos. Todo comienza con una mentira que te enseñaron desde niño. Te dijeron que sentir intensamente es lo correcto, que si no sufres por alguien, no lo amas de verdad, que si no te enojas, no tienes carácter, que si no te preocupas, no te importa. Te condicionaron a creer que la emoción descontrolada es sinónimo de humanidad. Pero esa mentira te hizo débil. Maquiavelo advirtió que un gobernante que confía demasiado en el amor de su pueblo termina destronado. El amor es volátil, cambia con el viento. Lo mismo ocurre con todas las emociones intensas. Vienen y van, te elevan y te destruyen. Y si construyes tu identidad sobre ellas, estás construyendo sobre arena. El primer golpe te derrumba por completo. El desapego no es ausencia de sentimiento, es dominio sobre él. Es la diferencia entre sentir ira y ser consumido por ella, entre extrañar a alguien y necesitarlo para sobrevivir, entre desear algo y depender de ello para ser feliz. Los maestros entienden esta distinción. Sienten profundamente, pero no permiten que esos sentimientos dicten sus acciones. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, filósofo estoico, hombre de poder absoluto. Enfrentó traiciones, guerras, pérdidas personales devastadoras.
Y sin embargo, escribió en sus meditaciones que la mente es su propio lugar, que nadie puede quitarle su paz interior si él no lo permite. No negaba sus emociones, simplemente no les daba el trono de su juicio. La mayoría de las personas no tienen ese control. Viven esclavizados por lo que sienten en cada momento. Si están tristes, todo parece inútil. Si están eufóricos, toman decisiones impulsivas. Si están enojados, destruyen lo que construyeron. Son marionetas de sus propias emociones. Y el mundo, lleno de manipuladores, sabe exactamente cómo jalar esos hilos. Cada publicidad está diseñada para activar una emoción. Miedo a perderte algo, envidia de lo que otros tienen, deseo de ser aceptado, ansiedad de no ser suficiente. Y si no tienes desapego emocional, esas estrategias te controlan. Compras lo que no necesitas, persigues lo que no te sirve, te enojas por cosas que no importan. Tu vida se convierte en una reacción constante a estímulos externos. Maquiavelo observó cómo los enemigos de un príncipe usaban sus emociones en su contra. Si el gobernante amaba demasiado a su familia, la secuestraban para chantajearlo. Si temía perder su reputación, lo difamaban para paralizarlo. Si se enorgullecía de su ejército, lo provocaban hasta cometer errores tácticos. Tus emociones son las llaves que otros usan para abrirte y saquearte. El primer paso para liberarte es reconocer cuánto de tu sufrimiento es autoimpuesto. No son las circunstancias las que te destruyen. Es tu apego a cómo crees que deberían ser. Quieres que alguien cambie. Quieres que el pasado haya sido diferente. Quieres que el futuro sea seguro. Y ese deseo inflexible te parte en dos cuando la realidad no coopera. El desapego emocional te enseña a soltar el control de lo incontrolable, a aceptar que las personas cambiarán, que las situaciones se moverán, que nada permanece. Y en lugar de resistir esa verdad con sufrimiento, la abrazas con estrategia. Dejas de luchar contra el río y aprendes a navegar en él. Eso no es resignación, es maestría. Porque cuando dejas de necesitar que todo salga como esperas, te vuelves invencible. Nada puede romperte porque ya no dependes de resultados específicos. Actúas con intención, no con desesperación. Amas sin posesión. Luchas sin odio. Y esa libertad interna, esa estabilidad mental, es lo que hace que los grandes se vean tan diferentes del resto. No es que no sientan, es que no son gobernados por lo que sienten. Maquiavelo te diría esto: si deseas poder verdadero, comienza por conquistar tu propio corazón. Porque un hombre que no puede controlar sus emociones nunca controlará su destino. Y esa batalla interna, invisible pero brutal, es donde todo comienza o termina. El apego emocional tiene un costo que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. Te roba claridad. Cada vez que te aferras demasiado a una persona, a un resultado, a una idea de cómo deben ser las cosas, tu mente pierde su capacidad de ver con objetividad. Empiezas a justificar, a negar, a distorsionar la realidad para proteger lo que no quieres soltar. Maquiavelo advirtió que un gobernante apegado a sus consejeros termina rodeado de aduladores. Su necesidad de aprobación ciega su juicio. Ya no puede distinguir entre lealtad real y manipulación. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás emocionalmente atado a alguien o algo, pierdes perspectiva. Ves lo que quieres ver, no lo que es. Y esa ceguera te lleva directo al fracaso. Los maestros de la estrategia entienden que la claridad es más valiosa que el consuelo. Prefieren una verdad dolorosa que una ilusión cómoda. Por eso practican el desapego. No para volverse fríos, sino para mantenerse lúcidos. Saben que la emoción nubla el razonamiento y que en momentos críticos, un segundo de confusión puede costar todo. Observa a los grandes estrategas militares. Napoleón Bonaparte podía ordenar a miles de hombres a la muerte sin vacilar. No porque fuera cruel, sino porque entendía que la guerra no perdona la debilidad emocional. Si se apegaba demasiado a la vida de cada soldado, paralizaría su capacidad de tomar decisiones difíciles. Su desapego no era indiferencia, era responsabilidad. Tú enfrentas batallas similares, aunque sin armas. Decisiones de negocios que requieren despedir a alguien que te agrada. Relaciones que necesitas terminar aunque duela. Proyectos que debes abandonar aunque invertiste años en ellos. Y si tu apego emocional es más fuerte que tu claridad estratégica, te quedarás atrapado en situaciones que te destruyen lentamente. El desapego te permite tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que se siente cómodo. Puedes amar a alguien y aún así alejarte si la relación es tóxica. Puedes valorar un sueño y aún así soltarlo si ya no sirve.
Esa flexibilidad mental es lo que separa a los que avanzan de los que se estancan por lealtades mal dirigidas. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Pero el principio detrás de esa afirmación es más profundo. Significa que no puedes permitir que tu necesidad de afecto comprometa tu efectividad. El líder que necesita ser querido termina siendo débil. El hombre que necesita validación constante termina siendo manipulado. El desapego emocional te libera de esa trampa. La mayoría de la gente confunde el desapego con el abandono. Creen que significa dejar de importarles las cosas. Pero es lo opuesto. Cuando no estás desesperado por un resultado, puedes actuar con más precisión. Cuando no estás atado emocionalmente a una persona, puedes amarla con más libertad. El desapego no reduce el amor. Lo purifica. Lo convierte en elección, no en necesidad. Piensa en las relaciones codependientes. Dos personas atadas por apego emocional enfermizo. No pueden vivir sin el otro, pero juntos se destruyen. Eso no es amor. Es adicción disfrazada de romance. El desapego te permite amar desde la fortaleza, no desde el vacío. Estar con alguien porque eliges hacerlo, no porque temes estar solo. Esto aplica a todo: tu carrera, tu identidad, tus creencias. Si estás demasiado apegado a quién eres hoy, no podrás evolucionar mañana. Si no puedes soltar versiones viejas de ti mismo, te quedarás atrapado en el pasado. El desapego emocional es lo que permite la transformación. Te da permiso de cambiar sin sentir que estás traicionándote. Maquiavelo observó que los gobernantes más exitosos eran aquellos capaces de adaptarse. Cambiaban alianzas cuando era necesario. Abandonaban estrategias que ya no funcionaban. No se aferraban al orgullo o la nostalgia. Veían el poder como algo fluido, no estático. Y esa mentalidad los hacía casi imposibles de derrotar. Tú debes desarrollar la misma fluidez. Cada apego rígido es un punto de quiebre. Cada necesidad emocional es una vulnerabilidad que otros explotarán. El desapego no te hace insensible, te hace estratégico. Te permite sentir profundamente sin ser destruido por esos sentimientos. Y en un mundo que constantemente intenta desestabilizarte emocionalmente, esa habilidad es tu mayor defensa. El dolor más profundo no viene de lo que te sucede. Viene de tu resistencia a aceptarlo. Cada vez que te aferras a cómo crees que debería ser tu vida, creas sufrimiento. La realidad se mueve en una dirección y tú te plantas en otra, esperando que el universo cambie de opinión. Pero nunca lo hace, y entre más resistes, más te duele. Maquiavelo observó que los príncipes que caían más rápido eran aquellos que no podían adaptarse a las circunstancias cambiantes. Se aferraban a viejas alianzas cuando el terreno político había cambiado. Mantenían estrategias obsoletas por orgullo o nostalgia. Su rigidez emocional se convertía en su ruina. La fortuna, escribió Maquiavelo, favorece a los flexibles, no a los obstinados. El desapego emocional comienza con la aceptación radical, no resignación pasiva, sino reconocimiento activo de lo que es. Las personas que amas pueden abandonarte. Los proyectos en los que inviertes pueden fallar. La salud que das por sentada puede deteriorarse. Y puedes prepararte mentalmente para estas realidades sin vivir en paranoia. De hecho, es la negación lo que te hace vulnerable, no la preparación. Los estoicos entendieron esto perfectamente. Marco Aurelio practicaba una técnica llamada premeditatio malorum, imaginar anticipadamente las peores situaciones posibles, no para deprimirse, sino para quitarle poder emocional al miedo. Si ya has aceptado mentalmente que todo puede perderse, nada puede destruirte cuando suceda. Has entrenado tu mente para soltar antes de que te quiten las cosas. La mayoría vive en el extremo opuesto. Se aferran tan fuerte que cualquier pérdida los desarma completamente. Pierden un trabajo y sienten que perdieron su identidad. Terminan una relación y sienten que perdieron su valor. Fallan en un proyecto y sienten que perdieron su futuro. Pero la verdad es más simple. No perdieron nada de eso. Simplemente revelaron cuánto dependían emocionalmente de cosas externas. Tu fortaleza mental no puede depender de factores que no controlas. Si tu felicidad depende de que alguien se quede, entonces esa persona tiene todo el poder. Si tu paz depende de que las cosas salgan como esperas, entonces cada contratiempo será una crisis. El desapego te devuelve el control porque traslada tu estabilidad de afuera hacia adentro. Maquiavelo te diría que un gobernante sabio nunca pone todo su poder en manos de otros. Siempre mantiene reservas, alternativas, estrategias de respaldo. Lo mismo aplica a tu vida emocional. No puedes poner toda tu estabilidad en una sola persona, un solo sueño,
una sola versión de cómo debe ser tu vida. Necesitas diversificar tu sentido de propósito. Esto no significa que no te comprometas o que no ames profundamente. Significa que tu compromiso y tu amor no deben convertirse en cadenas. Puedes entregarte completamente a algo sin hacer de eso tu única razón de existir. La diferencia es sutil, pero poderosa. Es la diferencia entre participar plenamente en la vida y ser rehén de ella. Hay una historia sobre Alejandro Magno que ilustra esto. Cuando sus generales le advirtieron que atacar Persia era demasiado arriesgado, Alejandro quemó sus propios barcos en la playa. Eliminó toda posibilidad de retirada. Pero aquí está el detalle. No estaba apegado emocionalmente a la vida. Había aceptado la muerte como posibilidad. Ese desapego lo hizo temerario, pero también imparable. No tenía nada que proteger excepto su visión. Tú no necesitas quemar barcos literales, pero sí necesitas soltar el miedo a perder lo que te ata. Porque mientras tengas miedo, estás controlado. El desapego emocional no elimina el miedo. Elimina su autoridad sobre ti. Puedes sentir el miedo y aún así actuar. Puedes reconocer el dolor y aún así avanzar. La emoción existe, pero ya no dicta tus decisiones. Este es el punto donde muchos se confunden. Piensan que el desapego significa no sentir nada, pero los maestros sienten intensamente. La diferencia es que han entrenado su mente para observar esas emociones sin identificarse completamente con ellas. Es como ver nubes pasar en el cielo. Están ahí, son reales, pero no eres tú. Vienen y se van, y tú permaneces. En la práctica, esto significa crear espacio entre el estímulo y tu respuesta. Alguien te insulta y sientes ira, pero antes de reaccionar, pausas. Observas la ira como si fuera un objeto separado de ti. Preguntas, ¿esta ira me sirve? ¿Refleja la realidad o solo mi ego herido? Y entonces eliges conscientemente cómo responder. Eso es desapego en acción. Maquiavelo advirtió que el príncipe que reacciona impulsivamente a cada provocación pierde respeto. Sus enemigos aprenden que es fácil manipularlo. Simplemente activan su ira y él hace algo estúpido. Pero el líder que puede recibir un insulto, procesarlo internamente y responder estratégicamente, ese es peligroso. Porque no puedes predecirlo. No está controlado por sus emociones. Aplicar esto a tu vida transforma todo. En lugar de explotar cuando alguien te critica, procesas la crítica. ¿Tiene validez? Entonces úsala para mejorar. ¿Es solo ruido? Entonces ignórala. Tu respuesta no viene de dolor emocional, sino de evaluación racional. Y esa calma, esa estabilidad, intimida a quienes esperaban verte reaccionar. El desapego también te protege de la manipulación emocional. Vivimos en una era donde todo está diseñado para hacerte sentir algo. Publicidad que explota tus inseguridades. Redes sociales que monetizan tu envidia, noticias que amplifican tu miedo. Si no tienes desapego emocional, eres ganado siendo pastoreado hacia donde otros quieren. Pero cuando desarrollas esta habilidad, el juego cambia. Puedes ver un anuncio y reconocer la táctica sin caer en ella. Puedes leer una noticia alarmista y buscar datos sin entrar en pánico. Puedes recibir un comentario provocador y mantener tu centro sin necesidad de defenderte. Te vuelves inmune a las estrategias que controlan a las masas. Maquiavelo escribió que el pueblo es fácilmente engañado porque se deja llevar por apariencias y emociones, pero el príncipe astuto ve más allá. No se deja engañar porque no reacciona desde el sentimiento, sino desde el análisis. Tú debes convertirte en ese príncipe de tu propia vida, gobernar tus emociones antes de que te gobiernen a ti. Y aquí está la paradoja hermosa del desapego. Cuando dejas de necesitar desesperadamente algo, aumentan tus probabilidades de obtenerlo. Porque actúas desde abundancia, no desde escasez, desde confianza, no desde miedo. Y esa energía atrae oportunidades que la desesperación repele. El universo, o la gente a tu alrededor, responde diferente a alguien que está completo en sí mismo. El desapego emocional no es el final del viaje, es el comienzo de tu verdadero poder. Porque solo cuando sueltas lo que te esclaviza, puedes tomar lo que realmente mereces. Y esa libertad interna, invisible pero indestructible, es lo que transforma a un hombre común en alguien extraordinario. La soledad es el yunque donde se forja el desapego emocional. No puedes liberarte de tus ataduras mientras estás constantemente rodeado de ruido y opiniones. La verdadera transformación requiere momentos de aislamiento deliberado, donde te enfrentas a ti mismo sin distracciones.
Es ahí donde descubres cuánto de tu identidad depende de otros y cuánto es genuinamente tuyo. Maquiavelo comprendió que los líderes más efectivos eran aquellos capaces de tomar decisiones en soledad, no porque fueran antisociales, sino porque sabían que el juicio colectivo nubla la claridad individual. Cuando estás rodeado de voces, pierdes la tuya. Cuando buscas aprobación constante, entregas tu poder. El desapego comienza cuando aprendes a estar completo sin necesitar validación externa. La mayoría de las personas no soportan estar solas porque en el silencio escuchan verdades incómodas. Ven con claridad las relaciones que los drenan. Reconocen los sueños que persiguen por presión social, no por deseo auténtico. Enfrentan el vacío que intentan llenar con ruido, consumo y conexiones superficiales. Por eso huyen de la soledad. No es el estar solo lo que temen, es lo que descubrirán sobre sí mismos. Pero los maestros abrazan esa incomodidad. Saben que el autodescubrimiento duele antes de liberar, como limpiar una herida infectada. El proceso es doloroso, pero necesario para sanar. En la soledad, puedes examinar tus apegos sin las distorsiones que otros proyectan sobre ti. Puedes preguntarte honestamente, ¿amo a esta persona o temo estar solo? ¿Persigo esta meta o busco impresionar a alguien? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y por eso la mayoría nunca las hace. Prefieren la comodidad de la ilusión al dolor de la verdad. Pero Maquiavelo advirtió que la ignorancia autoimpuesta es el camino más rápido hacia la ruina. Un gobernante que no conoce sus propias motivaciones reales será manipulado fácilmente por quienes sí las conocen. En la soledad también aprendes algo fundamental. Tu compañía es suficiente. No necesitas entretenimiento constante. No necesitas conversaciones vacías. No necesitas presencia de otros para sentirte completo. Esta realización es aterradora para muchos porque destruye la narrativa de que necesitas a alguien más para ser feliz. Pero es precisamente esa independencia la que construye fortaleza mental. Cuando ya no necesitas desesperadamente la compañía de otros, tus relaciones mejoran paradójicamente, porque ahora eliges estar con personas, no por miedo a la soledad, sino por genuino deseo de compartir. Tu amor deja de ser necesidad y se convierte en regalo, y los demás lo sienten. Hay una diferencia palpable entre alguien que se aferra y alguien que elige libremente. Maquiavelo observó que los príncipes más respetados eran aquellos que no dependían emocionalmente de nadie. Esto no los hacía menos capaces de formar alianzas. Al contrario, precisamente porque no necesitaban a otros desesperadamente, podían negociar desde una posición de fortaleza. Su desapego emocional era su ventaja estratégica. Aplicar esto a tu vida significa cultivar periodos regulares de soledad intencional, no aislamiento social permanente, sino retiros estratégicos donde reconectas contigo mismo. Puede ser una caminata solitaria, una tarde sin tecnología, o simplemente sentarte en silencio sin hacer nada. En esos momentos, observa qué surge, qué ansiedades aparecen, qué impulsos sientes de escapar. Cada vez que resistes el impulso de distraerte, fortaleces tu músculo del desapego. Cada vez que toleras la incomodidad del silencio, expandes tu capacidad de estar presente contigo mismo. Y con el tiempo, lo que antes era inquietante se vuelve pacífico. La soledad deja de ser algo que temes y se convierte en algo que valoras. Este proceso revela otra verdad incómoda. Muchas de tus relaciones existen solo porque temes estar solo, no porque agreguen valor real a tu vida. Son muletas emocionales disfrazadas de amistad o romance, y mantenerlas te cuesta energía, autenticidad y tiempo que podrías invertir en conexiones genuinas. El desapego te da permiso de soltar estas relaciones sin culpa. No necesitas ser cruel o dramático, simplemente te alejas gradualmente, redirigiendo tu energía hacia lo que realmente importa. Y sorprendentemente, pocas personas notarán tu ausencia, porque muchas conexiones son recíprocamente superficiales. Ambas partes se aferran por costumbre, no por conexión real. Maquiavelo escribió que es mejor tener pocos aliados leales que muchos aliados tibios. La cantidad no compensa la calidad. Lo mismo aplica a tus relaciones personales. Mejor tener 3 amistades profundas que 30 conocidos superficiales. Y solo puedes construir profundidad cuando no estás desesperado por llenar vacíos con cualquier presencia disponible. La soledad también te enseña autosuficiencia emocional. Aprendes a consolarte cuando estás triste, a motivarte cuando estás desmotivado, a celebrarte cuando tienes éxitos. No necesitas audiencia constante para validar tus experiencias, y esa independencia te hace magnético.
porque la autosuficiencia es rara y atractiva en un mundo lleno de personas emocionalmente necesitadas. Hay un poder silencioso en el hombre que puede estar solo sin sentirse solo, que puede disfrutar su propia compañía tanto como la de otros. Ese hombre no puede ser manipulado con amenazas de abandono, no puede ser controlado con retirada de afecto. Su paz interna no depende de variables externas. Y esa invulnerabilidad es lo que hace temblar a quienes están acostumbrados a controlar a otros mediante dependencia emocional. El desapego emocional no significa renunciar a la pasión. Significa canalizar esa pasión sin dejar que te consuma. Los grandes líderes, artistas y pensadores sintieron profundamente, pero tenían la disciplina de dirigir esa intensidad hacia objetivos constructivos en lugar de autodestructivos. La diferencia entre pasión productiva y adicción emocional es el control consciente. Maquiavelo admiraba a líderes como César Borgia, quien podía ser brutal cuando la estrategia lo requería, pero nunca dejaba que la crueldad se volviera fin en sí misma. Sus acciones venían de cálculo, no de sadismo. Podía eliminar amenazas sin disfrutar el sufrimiento. Esa separación entre acción y emoción es lo que lo hacía efectivo. No era esclavo de sus impulsos vengativos. Tú enfrentas situaciones similares en escala diferente. Alguien te traiciona y sientes furia. El desapego no significa suprimir esa furia. Significa reconocerla, procesarla y luego decidir conscientemente cómo responder. Tal vez la mejor venganza sea alejarte en silencio. Tal vez sea superarlo tan completamente que tu éxito sea respuesta suficiente. Tal vez sea perdonar y seguir adelante. Pero la decisión viene de tu mente estratégica, no de tu herida emocional. Este nivel de control requiere práctica diaria. No lo desarrollas en crisis, lo desarrollas en momentos ordinarios. Cada pequeña frustración es oportunidad de entrenamiento. Alguien te interrumpe en el tráfico, sientes irritación, pausas, respiras, observas la irritación sin actuar desde ella. Decides conscientemente que no vale tu paz mental. Eso es una repetición en el gimnasio del desapego. La mayoría reacciona automáticamente. Ven el estímulo, sienten la emoción, actúan impulsivamente. No hay espacio entre evento y respuesta. Viven en piloto automático emocional. Pero los maestros insertan ese espacio crucial. Ven el estímulo, sienten la emoción, pausan, evalúan y eligen la respuesta. Esa pausa es donde vive tu poder. Maquiavelo escribió que la fortuna controla la mitad de nuestras acciones, pero nosotros controlamos la otra mitad. No puedes controlar lo que otros hacen, no puedes controlar circunstancias externas, pero siempre, siempre puedes controlar tu respuesta. Y en ese control vive tu libertad. El desapego emocional es simplemente el ejercicio consciente de esa libertad. Hay una técnica estoica llamada visualización negativa, que complementa perfectamente el desapego. Cada día imaginas brevemente perder lo que valoras, no con morbosidad, sino con aceptación. Imaginas que tu pareja te deja, que pierdes tu negocio, que enfrentas enfermedad, y en lugar de hundirte en miedo, practicas aceptar esas posibilidades como parte de la vida. Este ejercicio tiene un efecto transformador. Cuando aceptas mentalmente que todo es temporal, dejas de aferrarte con desesperación. Disfrutas más lo que tienes porque reconoces su fragilidad, pero no dependes de ello para tu estabilidad. Tu felicidad deja de ser rehén de circunstancias específicas. Te vuelves como agua, fluido, adaptable, imposible de romper. Los líderes militares entrenan constantemente para escenarios de desastre, no porque esperen que sucedan, sino para que si suceden, su mente no colapse. Han ensayado mentalmente la pérdida, el fracaso, la derrota. Por eso en el momento crítico, mientras otros entran en pánico, ellos mantienen claridad. El desapego emocional es ese mismo entrenamiento aplicado a tu vida diaria. Ahora bien, el desapego tiene un enemigo silencioso, el ego. Tu ego odia soltar, quiere aferrarse, controlar, poseer. Cada vez que alguien te critica, tu ego quiere defenderse. Cada vez que pierdes algo, tu ego quiere sufrir dramáticamente. Cada vez que alguien te rechaza, tu ego quiere venganza o validación desesperada. El ego vive en el apego porque el apego lo mantiene relevante. Maquiavelo advirtió contra el orgullo excesivo en los gobernantes. El príncipe cuyo ego necesita ser adulado constantemente termina rodeado de mentirosos. Su necesidad de sentirse superior nubla su capacidad de ver verdad. El desapego requiere humildad suficiente para reconocer que no eres el centro del universo, que las cosas no suceden para herirte personalmente, simplemente suceden.
Cuando alguien te rechaza, probablemente no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con sus propias necesidades, miedos o circunstancias. Pero tu ego lo hace personal. Crea narrativas donde eres víctima o villano. Y esas narrativas generan apego emocional al drama. Te enganchas en probar algo, en obtener cierre, en hacer que la otra persona comprenda tu perspectiva. Todo eso es ego resistiendo el desapego. El antídoto es simple pero difícil. Deja ir la necesidad de tener razón. Deja ir la necesidad de que otros reconozcan tu valor. Deja ir la necesidad de justificarte. Simplemente actúa con integridad y permite que los resultados hablen. Esto no es pasividad. Es confianza tan profunda que no necesita validación externa. Piensa en cómo funciona esto en discusiones. Alguien te ataca verbalmente. Tu ego quiere ganar el argumento, humillar al otro, probar superioridad intelectual. Pero el desapego te permite ver la discusión como lo que es: ruido. No necesitas ganar. No necesitas que esa persona admita que estás en lo correcto. Puedes simplemente desengancharte. Y esa capacidad de retirarte sin necesidad de victoria es verdadero poder. Maquiavelo observó que los gobernantes más peligrosos eran aquellos que no necesitaban demostrar nada. No reaccionaban a provocaciones. No entraban en batallas de ego. Guardaban su energía para movimientos estratégicos reales. Sus enemigos no podían predecirlos porque no operaban desde emoción defensiva. Y esa impredecibilidad los hacía temibles. El desapego también transforma cómo manejas el éxito. Muchos fracasan después de ganar porque se apegan a su momento de gloria. Se identifican tanto con el logro que pierden hambre de seguir creciendo. O peor, desarrollan miedo a perder lo conseguido y se vuelven conservadores, defensivos. El desapego te permite celebrar victorias sin definirte por ellas. Cuando ganas, reconoce que las circunstancias ayudaron. La suerte jugó un papel. Otras personas contribuyeron. No eres un dios por un éxito. Eres un humano que capitalizó una oportunidad. Esa humildad te mantiene hambriento, adaptable, abierto a seguir aprendiendo. Y cuando pierdes, aplicas el mismo principio. No eres basura por un fracaso. Eres un humano que enfrentó una situación que no funcionó. Aprendes y sigues. Esta ecuanimidad ante victoria y derrota es la marca del desapego maduro. No te exaltas demasiado en la cima, ni te hundes demasiado en el valle. Mantienes tu centro porque tu identidad no depende de resultados fluctuantes. Sabes quién eres más allá de tus circunstancias, y ese conocimiento es tu ancla en cualquier tormenta. Maquiavelo escribió que la fortuna es como un río. Puede destruirte si no te preparas, pero si construyes defensas internas, puedes navegarla. El desapego emocional es esa defensa. No evita que sucedan cosas malas. Evita que las cosas malas te destruyan. Te da resiliencia que viene no de dureza, sino de flexibilidad. Ahora hay una última dimensión del desapego que pocos discuten: el desapego del resultado en tus acciones. Esto significa que actúas con excelencia sin estar desesperado por resultados específicos. Haces tu mejor trabajo no porque garantice éxito, sino porque es quien eres. Das lo mejor en relaciones no porque asegure reciprocidad, sino porque es tu estándar. Este nivel de desapego es avanzado porque va contra todo lo que te enseñaron. Te dijeron que trabajes duro para lograr X, que seas buena persona para recibir Y, que inviertas para obtener Z, y cuando X, Y o Z no llegan, te sientes estafado. Pero el desapego te libera de esa transacción. Actúas desde integridad, no desde expectativa de recompensa. Los maestros entienden que el control es ilusorio. Puedes hacer todo correctamente y aún así fallar, o hacer todo incorrectamente y aún así triunfar. Las variables son infinitas. Lo único que controlas realmente es tu esfuerzo, tu intención, tu integridad. El resultado pertenece al universo, al azar, a factores fuera de ti. Cuando aceptas esto, te liberas de ansiedad paralizante. Maquiavelo admiraría esta actitud porque es estratégicamente superior. Cuando no estás apegado desesperadamente a un resultado específico, puedes tomar riesgos calculados. Si funciona, bien. Si no funciona, ajustas y continúas. No hay drama, no hay colapso emocional, solo adaptación constante. Y esa agilidad es lo que construye imperios mientras otros se paralizan en el primer obstáculo. Imagina dos empresarios. Uno está emocionalmente apegado a que su primer producto sea un éxito masivo. Invierte toda su identidad en ello. Cuando falla, se destruye. Tal vez nunca lo intenta de nuevo. El otro está desapegado del resultado. Quiere que funcione, obviamente. Pero si no funciona, lo ve como datos. Aprende,
Ajusta, intenta de nuevo. ¿Cuál crees que eventualmente triunfa? El desapego no es resignación, es realismo estratégico. Sabes que no controlas todo, entonces no desperdicias energía pretendiendo que sí. Enfocas tu energía en lo que sí controlas, tu preparación, tu ejecución, tu respuesta. Y esa eficiencia de energía te da ventaja sobre quienes se desgastan luchando contra realidades inmutables. También hay algo profundamente liberador en actuar sin apego al resultado. Disfrutas el proceso más. Cuando escribes sin estar desesperado por validación, la escritura se vuelve placentera. Cuando entrenas sin obsesionarte con el físico perfecto, el entrenamiento se vuelve sostenible. Cuando amas sin necesitar que dure para siempre, el amor se vuelve más profundo. El desapego convierte obligación en elección, y eso lo transforma todo. Maquiavelo te diría esto: el poder verdadero no viene de controlar circunstancias externas, viene de la serenidad interna ante cualquier circunstancia. El príncipe que puede perderlo todo y aún así mantenerse entero, ese es invencible, porque ya no hay nada que puedas quitarle que lo destruya. Su fortaleza no depende de posesiones, posiciones o personas. Depende solo de sí mismo. Y eso, finalmente, es el arte del desapego emocional. Construir una fortaleza mental tan sólida que el mundo externo pueda hacer lo que quiera y tú permaneces inquebrantable. No por insensibilidad, sino por profundo entendimiento de lo que realmente importa. No las cosas que puedes perder, sino la persona en quien te conviertes mientras las persigues. Cada vez que sueltas un apego innecesario, recuperas un pedazo de tu poder. Cada vez que dejas ir una necesidad emocional, ganas libertad. Y con el tiempo, descubres algo extraordinario. No necesitas tanto como pensabas. Tu felicidad no requiere circunstancias perfectas. Tu paz no requiere ausencia de problemas. Tu fortaleza no requiere evitar dolor. Simplemente requiere que no seas esclavo de nada externo. Esa es la verdadera fortaleza mental. No la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de ser vulnerable sin romperte. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de sentir dolor sin ser destruido por él. No la ausencia de amor, sino la capacidad de amar sin necesidad desesperada. El desapego emocional no te hace menos humano. Te hace completamente humano, pero estratégicamente invulnerable. Maquiavelo escribió sus obras en exilio, despojado de poder político, enfrentando rechazo y pobreza, y aún así, produjo textos que siguen influyendo 500 años después, porque su poder nunca dependió de circunstancias externas, dependía de su mente, de su capacidad de observar, analizar y comprender naturaleza humana. Nadie podía quitarle eso. Esa es la esencia del desapego. Construir valor en ti mismo que ninguna circunstancia puede arrebatar. Entonces, toma esto en serio. Practica el desapego diariamente, en conversaciones pequeñas, en situaciones triviales, en momentos donde tu ego quiere reaccionar. Cada práctica fortalece tu músculo mental. Y cuando lleguen las tormentas reales, y llegarán, tendrás la fortaleza para enfrentarlas sin quebrarte. Protege tu paz emocional como tesoro. Guarda tu estabilidad mental como fortaleza. Cultiva tu desapego como arma, porque en un mundo que constantemente intenta manipularte a través de tus emociones, el que domina sus reacciones no solo sobrevive, gobierna. Y si este mensaje resonó contigo, dale like al video, compártelo y comenta abajo: mi paz no depende de circunstancias, porque en la era del caos emocional, el que construye fortaleza interna no solo persiste, domina. Y si estás listo para profundizar en el arte maquiavélico del control mental y la estrategia emocional, el siguiente video te mostrará cómo construir disciplina inquebrantable y voluntad de acero. Te veo allí.